Veamos acá. Paciente varón de 55 años de edad con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, 6 horas antes presenta dolor precordial, opresivo, más o menos intenso, sin irradiación. Al examen un pulso de 90 por minuto, presión arterial de 160 sobre 100, ruidos cardíacos regulares, EKG normal. Lo indicado es dar de alta, nuevo EKG, radiografía de tórax, enzimas cardíacas. ¿Cuál de estas combinaciones sería? 2 y 4, 1 y 3, 2 y 3, 1 y 4 o 1 y 2. 2 y 4. Nuevo EKG y enzimas cardíacas. Obviamente no le vas a dar de alta. Así no tuviera infarto, no le vas a dar de alta. ¿Por qué? Porque ya tiene hipertensión arterial. Si no tuviera infarto no importa, pero tiene hipertensión con síntomas. No le vas a dar de alta, así que fuera esta posibilidad. Entonces elimino ¿cuáles? B, D y E. Y solamente me queda A y C. Segundo, dice, tiene un dolor precordial opresivo. Y es diabético. Con mayor razón para que se quede hospitalizado, ¿no? Ya hemos dicho que la diabetes es considerado como un equivalente de enfermedad arterial coronaria y es un factor de riesgo alto. Entonces, con mayor razón para que se quede. Pero ¿qué más tienes? Tienes que, dice, 6 horas antes el ingreso, tienes un pulso de 90 y el EKG es normal. El EKG es normal. ¿Qué les parece? Y hemos dicho que generalmente los pacientes que tienen EKG normal pueden ser o porque llegó temprano o porque el infarto es muy pequeño o porque, entre comillas, no he sabido reconocer las T picudas. Entonces, ¿qué debo hacer si tengo un EKG normal y estoy sospechando de un infarto? Hemos dicho que le debo tomar cada 5 minutos hasta encontrar hallazgos. O sea que tengo que tomarle un nuevo EKG. Y si tengo dudas, obviamente ya ha pasado 6 horas, eso significa que mis enzimas ya deben estar elevadas. No solamente el CPK, sino también la troponina. Entonces, lo lógico pensar es tomarle un EKG y pedirle enzimas. ¿Y por qué no la radiografía de tórax? Porque no hay signos de congestión pulmonar. Ya hemos dicho que en un infarto la radiografía se pide si hay alguna enfermedad subyacente o si tengo signos de congestión pulmonar. 2 y 4. Tratamiento. Lo que hemos estado diciendo desde el inicio. El tiempo es oro y el oro es el miocardio. Este es un esquema donde ustedes ven la mortalidad, reducción de la mortalidad versus el número de horas. El tiempo de iniciado el tratamiento. Abajo. Si yo empiezo temprano el tratamiento, miren cómo la curva cae bruscamente. Si empiezo tardío, miren, no voy a tener cambios significativos en la mortalidad. Por eso la idea es tratar al paciente. Por eso les decía, si usted tiene la sospecha, denle su aspirina, denle su isorbida y su nitroglicerina, tomen su EKG y después ven si es o no infarto. El tratamiento, y acá sí se diferencia del ST, algunas cositas hemos visto que se diferencian una de otra. El tratamiento acá va a depender si mi hospital tiene para realizar intervención coronaria percutánea o no lo tiene.
La mayoría de los hospitales no lo tienen, acá por lo menos. Pero veamos en los que sí hacen PCI. ¿Qué cosa tengo que hacer? Básicamente reperfundir el miocardio. ¿Para qué? Para recuperar el vaso que está obstruido. Así como este túnel que están perforando, las placas están taladrando el trombo para permeabilizar la vía. ¿Cómo lo hago? O por trombolisis o por angioplastía. Esa es la forma de restaurar el flujo coronario. Obviamente, si tengo un hospital que hace PCI, voy a preferir la angioplastía. Si no tengo PCI, trombolisis. Todo paciente que tiene IMA con ST elevado debe permeabilizarse o reperfundirse dentro de las primeras 12 horas de producido el evento. Ya hemos visto por qué, ¿no? ¿Se acuerdan el esquema que vimos la evolución del infarto, cómo se dilataba, se adelgazaba? ¿Qué pasaba cuando un paciente se reperfundía más tarde, tardíamente, podía haber rotura miocárdica? Entonces, los pacientes que tienen diagnóstico de infarto, ¿no?, con elevación del ST o con bloqueo de rama que recién ha aparecido, es decir, de novo, deben ser reperfundidos dentro de las primeras 12 horas. Si tengo un paciente que tiene menos de 75 años, se puede reperfundir dentro de las 36 horas si es que presenta choque cardiogénico. O sea, ahí ya tengo que jugármelas. O se muere por el shock o se muere por lo que le haga. Pero algo tengo que hacer. Lo que es importante para los cardiólogos y para los intervencionistas es el contacto entre el paciente, el inicio que llega el paciente y la colocación del balón del catéter, que va a hacer que se realice la angioplastía. Lo segundo es que tengo que ver si tiene edema agudo de pulmón. Y hemos dicho muchas veces que los pacientes diabéticos con infarto miocárdico, los pacientes con infarto miocárdico pueden tener una presentación atípica. ¿Cuál es esa presentación atípica? Insuficiencia cardíaca aguda. ¿De acuerdo? A veces el paciente no se queja de dolor, no tiene, y llega por insuficiencia cardíaca aguda, que ya hemos dicho muchas veces el paciente no tenía antecedentes, no tomaba ningún medicamento, etcétera, etcétera. Y eso fue consecuencia de su infarto. Entonces, Killip y Kimball crearon una clasificación para insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos la clasificación habitual que utilizamos, la del NIHA, y también por estratificación. Pero Kimball y Killip hicieron una estratificación solamente para insuficiencia cardíaca, que es recontra sencilla, que ustedes probablemente lo conozcan, donde dice que Killip 1 es un infarto sin signos de insuficiencia cardíaca. Killip 2 que dice que ya tiene crepitantes en el tercio inferior de los pulmones. 3 significa que tienen 2/3 inferiores de los pulmones crepitantes, orales o estertores pulmonares. Y 4 significa que está en shock cardiogénico. Entonces, pacientes que tienen elevación del ST, que tienen insuficiencia cardíaca Killip 3 o edema agudo de pulmón, ¿no?, e insuficiencia cardíaca grave, también son los candidatos para realizarse un PCI. Lo que no debe hacerse es dar dosis plenas de fibrinolíticos a estos pacientes que van a ser sometidos a cateterismo. Solamente a los que van a ser sometidos a cateterismo. Ahí no se da dosis plena de fibrinolíticos. Y esta es la angioplastía. Meto el catéter
tengo un balón que está dentro, y ese balón, ¿qué va a hacer? Una rejilla que se llama stent va a desplegarse dentro de la arteria para evitar de que se colapse. Existen dos tipos de stent. Uno que es el stent desnudo, que es un metal desnudo, que no tiene nada, solamente es el metal, así. Miren acá, metió el catéter, la rejilla está colapsada, llega ahí, insuflan el balón, se extiende la malla, luego se desinsufla el balón y se retira el catéter y queda el stent ahí, evitando que se cierre. Entonces este es el stent normal, el stent convencional, el que es metal puro. Pero hay otro stent que está medicado, que tiene adentro pequeñas cantidades de anticoagulantes que van liberándose. Eso es un stent que es medicado, es un stent liberador de fármacos, anticoagulantes generalmente, para evitar de que se sigan formando trombos ahí. Entonces, la insuflación del balón tiene dos objetivos. Uno, expandir el stent, y dos, que romper la obstrucción. Romper la obstrucción. Esos son los dos objetivos del balón que tiene el catéter. Esto es lo que les decía. ¿En quiénes se utiliza generalmente el que está sin medicación, el simple? En los pacientes que tienen alto riesgo de resangrado. No le voy a poner un stent con anticoagulantes si tiene posibilidad de sangrado. En los pacientes que tienen incapacidad de cumplir tratamiento antiplaquetario por un año, y aquellos que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas prontamente. A ellos se les da solamente el stent sin medicación. A los demás se le puede dar el medicado. ¿Cómo se hace la fibrinolisis? Ya hemos dicho que puede ser la colocación de stent, angioplastía, o puede ser fibrinolisis. La fibrinolisis, por eso les decía al inicio, tengo que ver a dónde va mi paciente, si tiene un hospital que tiene PCI o no tiene PCI. Si va a un hospital que no tiene PCI, lo ideal sería trasladarlo a otro hospital que sí se haga. Pero hemos vuelto a decir que muy pocos hospitales hacen PCI. Entonces, si no puedo trasladarlo, tengo que manejarlo con fibrinolíticos. ¿De acuerdo? Entonces, idealmente, PCI. Mi hospital no tiene PCI, lo voy a trasladar a otro hospital. Pero no me voy a pasar medio día tratando de trasladarlo. Entonces tengo que empezar fibrinolisis. Y la fibrinolisis debe realizarse en los 30 minutos de iniciado el cine. Y no debe de sobrepasar 30 minutos de llegado al hospital. Supongamos que ya tiene una hora, hora y media con dolor, llega, entonces no debo de esperar más de media hora para empezar el tratamiento. Lo ideal es que el paciente te llegue casi de inmediato y dentro de los 30 primeros minutos le empieces. Pero si no, en el hospital no debe pasar más de media hora para iniciar el tratamiento. ¿Qué se utiliza? Se utilizan una serie de fibrinolíticos, los 4 más usados: la estreptoquinasa, alteplasa, reteplasa, tenecteplasa. La estreptoquinasa ya está saliendo prácticamente de uso por una serie de reacciones alérgicas y adversas que tiene este fármaco, pero se sigue utilizando todavía. La alteplasa es el que más se está utilizando ahora por el menor riesgo de sangrados en comparación con la estreptoquinasa. La reteplasa y la tenecteplasa tienen una ventaja sobre los dos primeros. ¿Y cuál es? La ventaja es que estos medicamentos no necesitan infusiones o seguimientos seguidos. La estreptoquinasa
sí lo requiere, la tepasa también. Estos solamente pueden darse por bolos. Esa es la ventaja que tienen sobre los demás fibrinolíticos. El uso de fibrinolíticos obviamente va a disminuir la mortalidad. Ya hemos visto el cuadrito, el esquema, cómo mejoraba el paciente bruscamente cuando se empezaba el tratamiento en forma oportuna y rápida. Disminuye la estancia hospitalaria, sobre todo si se hace en la primera hora. Va a disminuir el tamaño del infarto, va a limitar la disfunción del ventrículo izquierdo, va a disminuir las complicaciones. El máximo beneficio va a estar entre las 3 primeras horas de inicio de los síntomas. Miren, supradesnivel del ST. Esto fue tomado a los 90 minutos de iniciado el dolor. Le dan fibrinólisis y miren, ¿ven la diferencia? Disminuyó la elevación del ST. Miren, prácticamente se han normalizado. Eso es post-fibrinolisis. Entonces, PCI versus trombolisis. ¿Qué dice la literatura? Ya les he dicho, generalmente lo que se prefiere es el PCI, sobre todo en los casos de duda diagnóstica, shock cardiogénico, contraindicación del uso de fibrinolíticos y síntomas mayores de 2 a 3 horas. Es preferible el PCI. El problema es que debo tener un personal que tenga experiencia en realizar eso. Hay 23 estudios que han demostrado que el PCI primario es más eficaz en reducir la mortalidad, en disminuir el riesgo de ACVs, en disminuir el riesgo de complicaciones y disminuye el porcentaje de reinfartos utilizando PCI. Idealmente debe utilizarse el stent. A veces no tengo stent y ¿qué hacen? Solamente entran con el catéter, insuflan el balón y luego retiran el catéter. Pero ¿qué pasa con ese procedimiento? Está bien, al inflar el balón estoy destruyendo lo que es la placa. El problema está en que esa destrucción, ¿qué provoca? Una reacción inflamatoria. ¿Y esa reacción inflamatoria qué produce? Fibrosis. ¿Y eso qué produce? Estenosis. Por eso es que se coloca el stent. Entonces, idealmente con stent. Si el infarto tiene menos de 3 horas, trombolisis se comporta aceptablemente, debido a que el trombo es más fresco. Si el infarto tiene más de 3 horas, indudablemente PCI. Antes del PCI, lo que tengo que darle al paciente, ¿qué cosa es? Aspirina, inhibidores de la P2 y E12, como el clopidogrel, pasugrel o el ticagrelor. Después del PCI, tengo que continuar con la aspirina o tengo que continuar con los inhibidores del P2 y E12. Las dosis, como les estaba mencionando, han variado con el tiempo. El clopidogrel ya no es 300, es 600 en dosis antes y después en dosis de 75. ¿Qué más puedo hacer? Puedo utilizar terapia coadyuvante. ¿Qué terapia coadyuvante puedo utilizar? Heparinas no fraccionada o la bivaleuridina. La no fraccionada, generalmente ya hemos dicho que el objetivo es que el TTPA esté entre 2.5 y 2 veces el valor normal. Pero eso hay que tener cuidado, sobre todo si es que anteriormente el paciente utilizó alguna glucoproteína, 2B, 3A. La bivaleuridina generalmente se da ya sea con
o sin haber usado heparina no fraccionada. Ojo, ya habíamos dicho en las diapositivas anteriores, no se utilizan los fibrinolíticos a dosis plena si es que el paciente va a ir a un PCI. Los fármacos que generalmente pueden utilizarse son las glucoproteínas 2B3A. ¿En quiénes? En pacientes que tienen alto riesgo, en pacientes donde el PCI no está disponible dentro de las primeras 90 minutos o donde el paciente tiene un resangrado bajo. Eso es lo que debo hacer en un paciente que tiene PCI. En un paciente que no tiene PCI o que voy a demorar en trasladarlo, pero menos de 120 minutos, ¿qué cosa tengo que hacer? Básicamente, tengo que evaluar a mi paciente para trombolisis. O sea, no voy a esperar a que haya un hospital o a que haya camas para empezar a trombolizar ese paciente. Además, hemos dicho que para el PCI también puedo utilizar trombolisis como terapia coadyuvante. Así es que empezar la trombolisis rápidamente, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ST elevado más de 1 milímetro, que tenga menos de 12 horas de iniciado el problema, que tenga una edad menos de 75 años, que tenga bloqueo de rama izquierda de reciente aparición o que tenga una historia sugestiva de infarto agudo miocárdico con ST elevado. Menos apoyo de estudios está en los pacientes que tienen más de 75 años. Si hubo una buena trombolisis, voy a tener algunos cambios clínicos, como la desaparición del dolor, la normalización del ST en el EKG, puede aparecer arritmias, eso ya lo comentamos en la clase anterior cuando hablamos de cambios en las enzimas, puede haber arritmias de reperfusión y puede haber una disminución rápida del CPK-MB, que eso ya lo vimos en las diapositivas anteriores. ¿Puedo utilizar terapia anticoagulante adjunta? Sí. Así el paciente demore en irse, no debo de dejarlo sin tratamiento. Tengo que darle fibrinolítico, tengo que darle anticoagulantes, ¿no? Ya sea que vaya transferido o ya sea que se quede en mi hospital, tengo que darle siempre. Nuevamente tengo que dar heparinas no fraccionadas, ya hemos dicho entre 1.5 y 2. Enoxaparina puedo utilizarlo en el caso que mi paciente sea lábil. Puedo utilizar un fármaco que se llama Fondoparinux, que generalmente se utiliza después de las 24 horas con inyecciones subcutáneas, siempre y cuando mi depuración de creatinina esté normal, o por lo menos esté por encima de 30 milímetros por minuto. El traslado al hospital tiene que ser rápido. Si no es trasladado, ya estamos frente a un tratamiento retrasado. Y en ese caso los pacientes, ya hemos dicho, tienen que ser fibrinolizados. Y ahí es donde se utiliza el PCI de rescate cuando se ha demorado el paciente en ser trasladado. ¿Y el PCI de rescate en qué consiste? Es un intento en revascularizar el paciente casi al final de las indicaciones, casi al final de las 12 horas. Estos pacientes generalmente deben haber recibido tratamiento fibrinolítico, ya hemos dicho, no hay que esperar a que sea trasladado el paciente, hay que darle fibrinolítico. Entonces deben haber recibido ya fibrinolíticos. Y a pesar de eso, el paciente tiene fracaso en ese tratamiento, ha tenido insuficiencia cardíaca severa, ha tenido inestabilidad eléctrica o hay una disminución pobre del segmento ST. O sea, no hay mejoría significativa en la reducción del ST. Recuerden que estamos hablando de un ST supradesnivado. Si hay reducción significa mejoría.
Si hay una reducción pobre, significa que ha disminuido menos del 50%. O sea, no ha mejorado casi nada. En esos tengo que considerar el PCI de rescate, cuando ya, como les he dicho, se ha pasado casi la hora, que son 12 horas de iniciado el tratamiento. Entonces, ¿qué puedo utilizar como tratamiento coadyuvante? Nuevamente el clopidogrel, pero en este caso ya no las 600, sino 300 solamente, para evitar problemas de sangrado más o menos. Y recuerden que estos pacientes deben haber recibido ya tratamiento con clopidogrel previo. Solamente debo dar 600 si es que no ha recibido anteriormente clopidogrel. Y sobre todo en aquellos que ya se demoró más de 24 horas el PCI. La terapia anticoagulante de apoyo a la fibrinolisis, nuevamente heparina no fraccionada o heparinas de bajo peso molecular asociados o no a glucoproteínas 2B, 3A. Y puede utilizarse, esto es lo que estamos diciendo, enoxaparina en forma subcutánea entre 8 y 12 horas antes del procedimiento. Si a pesar de el PCI, si a pesar de la fibrinolisis el paciente no mejora, ya tengo que ir a los bypasses. Ya tengo que hacer un bypass. Sobre todo si ha fracasado el PCI, si la isquemia continúa, si hay isquemias recurrentes, si el shock cardiogénico está presente, si tengo una insuficiencia cardíaca severa o tengo otras características que me hacen pensar en un alto riesgo en el paciente. ¿En quiénes más está indicado? En pacientes que tienen angina post-IMA, enfermedad de 3 vasos, enfermedad de 2 vasos, sobre todo si está comprometida la descendente anterior proximal, enfermedad de 2 vasos con función ventricular baja, y generalmente en los pacientes que no tienen esos síntomas, no tienen esos signos, pero que van a ser sometidos a algún tipo de procedimiento quirúrgico reparativo, se puede aprovechar para hacer bypass coronario. Pero si es que el paciente no tiene síntomas y no va a ser sometido, no vale la pena programar.